Bienvenidos a Itinerantur Viajes con Ida. Saludos a todos. Marte convertiría a las personas en una especie diferente. ¿Cómo serán las personas nacidas en Marte según un biólogo evolutivo? ¿Cómo? Dime, ¿cómo? Las personas nacidas en Marte se verán completamente diferentes. Ahora la idea de colonizar Marte ya no parece tan imposible. Elon Musk, con su cohete Starship súper pesado, diseñado para vuelos interplanetarios, parece que va a enviar en serio a la gente al planeta rojo. Pero aquí está el problema. Todo el mundo está hablando de cohetes, trajes espaciales, cómo extraer agua y cultivar patatas en el planeta rojo. Pero pocas personas piensan en lo que pasará con las personas que vivirán en la colonia en Marte. Después de todo, Marte no es la Tierra. El biólogo evolutivo Scott Solomon de la Universidad de Rice, Estados Unidos, cree que las personas nacidas en Marte se volverán radicalmente diferentes de los terrícolas después de algún tiempo, y sucederá muy rápidamente, literalmente en unas pocas generaciones. Como dice el propio Salomón, la velocidad de la evolución depende de cuán grande sea la ventaja dada por una mutación en particular. Si las personas en Marte tienen una mutación que les da una ventaja del 50% en la supervivencia, es una gran ventaja, y esto significa que estas personas transferirán sus genes mucho más activamente. Entonces, de Marte, ¿qué sabemos de Marte? Es aproximadamente el doble de pequeño que la Tierra, y su diámetro es de unos 6.700 kilómetros. Casi no hay atmósfera allí. El dióxido de carbono, 95% de la atmósfera, que, como entiendes, con eso no se puede respirar mucho. La presión es de menos del 1% de la Tierra, pero la temperatura es tolerable durante el día, aunque por la noche baja a menos 125 grados Celsius. Seamos sinceros. En el polo norte de Marte, la capa de hielo tiene un grosor de unos 3 kilómetros, y en el polo sur es aún más gruesa y consiste principalmente en CO2 congelado. Érase una vez, hace miles de millones de años, Marte pudo haber sido más cálido y mucho más húmedo. Los científicos encuentran rastros de ríos y océanos antiguos, y los volcanes estaban en erupción activamente allí. El Olimpo, el volcán más alto del sistema solar, se encuentra en Marte. Además, Marte solía tener un campo magnético que protegía la superficie de la radiación solar, pero fue hace mucho tiempo. Ahora Marte es un desierto frío y sin vida, sin un escudo magnético. Así que los colonos en Marte tendrán que vivir en módulos protegidos sellados y salir solo en un traje espacial. Y eso no es por mucho tiempo. La presencia constante en un espacio cerrado en condiciones marcianas no puede sino afectar al cuerpo humano. Homo marcianos. Un hombre marciano. ¿Cómo será el hombre marciano? Scott Solomon está seguro de que la selección natural en Marte funcionará a pleno apogeo. Como en ese dicho, lo que no nos mata nos hace más fuertes. Solo en este caso, también cambiará mucho su apariencia. Cualquier mutación que ayude a sobrevivir en duras condiciones marcianas se consolidará rápidamente en la población. ¿En qué se convertirán los marcianos? Aquí están las predicciones de Salomón. Huesos. La gravedad en Marte es más débil que la de la Tierra, unas 3 veces. Esto significa que los huesos no necesitarán soportar un peso tan grande. Se volverán más densos, pero al mismo tiempo más frágiles. Como astronautas que pasan mucho tiempo en órbita, las fracturas se convertirán en algo común. Como beneficio adicional, con una gravedad débil, los músculos también disminuirán. La visión. Lo más probable es que las personas que viven en Marte se vuelvan miopes. ¿Por qué mirar en algún lugar lejano si pasas toda tu vida en un módulo estrecho? Por ejemplo, los peces de cueva que viven en completa oscuridad pierden la vista con el tiempo.
Una historia similar puede sucederle a la gente en Marte. Solomon también se refiere a estudios de niños que pasan mucho tiempo en el interior, lo que los hace más propensos a la miopía. La piel. La piel... Aquí está lo interesante. Para protegerse contra la radiación, la piel marciana puede adquirir un tono completamente nuevo. En la Tierra, el pigmento melanina nos protege. Cuanto más oscura es la piel. Pero Marte puede necesitar algún otro pigmento. Tal vez los marcianos serán verdes como en las viejas películas de fantasía, o morado. Respiración. En condiciones de conservación de oxígeno, tendrá que respirar aire enrarecido, mientras que el cuerpo tratará de sacar el máximo proveer de cada respiración. Así que tal vez los marcianos desarrollen mecanismos especiales de adaptación, como los tibetanos, que viven a una altitud de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde el oxígeno es un 40% menos que al nivel del mar. Los tibetanos, por ejemplo, tienen más capilares en sus pulmones y absorben mejor el oxígeno. Además, su metabolismo ha cambiado. El cuerpo quema menos grasa y consume glucosa más activamente. Inmunidad. Pero todo se complica con la inmunidad. En un ambiente marciano estéril, lejos de los microbios terrestres, el sistema inmunológico puede simplemente atrofiarse como innecesario. Esto significa que el contacto con terrícolas que pueden traer un montón de microorganismos de la Tierra se volverá mortal para los colonizadores. Esto significa que las personas de la Tierra y los que viven en Marte tendrán que dejar de mezclarse, y sin el intercambio de genes, después de algún tiempo, las dos poblaciones se dispersarán tanto que la formación de una nueva especie de personas se volverá inevitable. Evolución con esteroides, selección natural e ingeniería genética. ¿Cómo pueden todos estos cambios ocurrir tan rápido? El hecho es que la radiación no solo es un peligro, sino también un poderoso factor de evolución. Causa mutaciones, cambios en el ADN. Y en Marte, como recordamos, al menos es muy necesario sobrevivir la radiación. No te olvides de la ingeniería genética. Hoy en día los científicos ya saben cómo editar genes utilizando la tecnología CRISPR. Puedes cortar áreas innecesarias, insertar otras nuevas, corregir errores. Al editar el genoma, será posible acelerar la adaptación de las personas a las condiciones marcianas. Por ejemplo, agregue un gen responsable de la protección contra la radiación o mejore la absorción de oxígeno. Suena aterrador, pero es la ingeniería genética la que puede ser la solución al problema de la supervivencia humana en Marte. Y estos cambios, como enfatiza Solomon, pueden ocurrir muy rápidamente, no solo de forma natural debido a las condiciones marcianas, sino también a través de la edición de genes. ¿Cuántas personas se necesitan para colonizar Marte? Según Solomon, se necesitan al menos 100.000 personas para que una colonia en Marte sea viable, y no solo 100.000 voluntarios, sino representantes de diferentes naciones y razas. Es especialmente importante que haya muchas personas de África entre los colonos, porque África tiene la mayor diversidad genética, y esta es la clave para sobrevivir en condiciones extremas. En general, es necesario tomar cada criatura en parejas para preservar tantos genes como sea posible, tantas oportunidades como sea posible para adaptarse a un nuevo entorno. ¿Y si hacemos que el entorno marciano sea habitable? ¿Qué pasa si no te adaptas a Marte, sino que te adaptas a ti mismo? ¿Hacer que Marte se parezca a la Tierra? Esto se llama terraformación, y teóricamente es posible. Puedes, por ejemplo, derretir los casquetes polares de Marte para liberar dióxido de carbono y crear un efecto invernadero. Puedes llevar plantas terrestres hasta allí que producirán oxígeno. Se podrían colocar enormes espejos en órbita para aumentar la cantidad de luz solar en las áreas deseadas. Pero en primer lugar, es increíblemente muy difícil y costoso. Y no es un hecho que vaya a funcionar. Y en segundo lugar, incluso si tenemos éxito, la terraformación llevará cientos,
si no miles de años. Incluso con el resultado más favorable, llevará mucho tiempo. Durante este tiempo, los marcianos se volverán completamente diferentes. Se adaptarán a su planeta, aunque no al más hospitalario. Como dice Salomón, los colonos tendrán tiempo suficiente para distanciarse cómodamente de la humanidad. Gracias por ver Itinerante y no olvides suscribirte, dar like y compartir. Hasta pronto y no olvides dejar tus comentarios.